Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el pie de bot. Mi nombre es Wendy Jeren Flores Portocarrero. Bueno, el pie de bot es una deformidad congénita más frecuente que se da a nivel de las extremidades inferiores. Esto afecta de 1 a cada 1000 casos de recién nacidos vivos. La predominancia va a ser más en hombres que en mujeres y afecta más a la etnia de raza negra. Tiene defectos congénitos aislados idiopáticos en los cuales tiene un predominio de un 80%. También está asociado a anomalías cromosómicas y a síndromes genéticos con un 20%. Su presentación puede ser bilateral como unilateral. Cuando es unilateral, tiene una frecuencia de afección a nivel del pie derecho. Por etiología es multifactorial, ya que considera tanto factores intrínsecos como extrínsecos. Intrínsecos cuando se da durante el desarrollo fetal dentro de la cavidad intrauterina y extrínsecos cuando son dados a nivel del ambiente como el tabaco o por una intervención de aminingocele. Por características, existe una afección a nivel del tobillo y a nivel del pie, en donde va a deformar 4 estructuras. Estas estructuras son el cabo del medio pie, el aductor antepié, el varo del retropié y el pie en equino. Esto se debe a una hipoplasia y acortamiento de los compartimientos musculares de la pantorrilla, donde se van a alargar los tendones cortos y se van a cortar los tendones largos. También cabe mencionar que su clasificación puede darse tanto a congénito idiopático, como ya lo hemos mencionado, y teratológico, como asociado a enfermedades neuromusculares, como la espina bífida o como la meningo-meningocele. También de acuerdo a la posición fetal y a síndromes como el síndrome de Down. Por anatomía patológica, acá cabe mencionar de que hay un desplazamiento medial del navicular del cuboide y del calcáneo con respecto al astrálago. También vamos a observar una subluxación de la articulación del astrálago calcáneo navicular con una luxación del astrálago que va a estar asociado con un compromiso de los músculos peroneos y también con los músculos del tríceps sural y contracturas del tejido blando en los lados medial del pie. Con referente al retropié, vamos a observar que a nivel medial se va a observar que está rígido y esto va a estar establecido a nivel del astrálago y el calcáneo, que va a tener una posición equina. También vamos a observar que con referente a la posición del astrálago, con respecto a la cabeza y cuello, a nivel del flexión plantar y en el cuerpo a nivel de la rotación lateral, se va a apreciar lo que es un talón vacío. Esto se debe a la elevación de la tuberosidad del calcáneo. Con referente al medio pie, vamos a ver que las articulaciones van a estar mal alineadas y con referente al antepié va a estar en posición abducido y en supinación. Con referente a los tendones, la tibia posterior va a estar engrosado. Esto también va a estar caracterizado porque va a ser acortado y fibroso. Los músculos de la pantorrilla van a estar adelgazados y las estructuras mediales van a estar tensas, más que a nivel lateral en las piernas. La clasificación del pie de bot se va a realizar mediante sistemas, el score de Pirinami y el score de Miglio, porque ya sabemos que se puede clasificar de acuerdo a su etiología, pero también lo podemos clasificar de acuerdo a la deformidad y a los hallazgos clínicos. Esto va a depender de acuerdo al grado de evolución, porque vamos a ver la correlación de estos en base al uso de estos sistemas. Con referente al score de Di Meglio, va a tratar de reducir la deformidad en base a maniobras manuales.
y en cambio el score de Pirami va a evaluar la gravedad desde un inicio y progresivamente va a evaluar durante el tratamiento. Con referente al score de Dime-Clio, acá vamos a ver 4 parámetros en los cuales están incluidos la evaluación en base al plano sagital y horizontal. Aquí lo que se va a tratar a nivel del plano sagital es evaluar el grado equino y el grado varo, mientras que en el par horizontal vamos a evaluar la rotación interna del complejo calcáneo y tarsiano y la aducción del antepié y en relación con el retropié. A esto le vamos a otorgar una puntuación de 4 y además vamos a añadir los hallazgos, ¿no? A nivel del pliegue medial, a nivel del pliegue posterior. También vamos a ver hallazgos a nivel de posición del cabo, o sea, hay una hipertonía global, a lo cual le vamos a dar una puntuación máxima de 20 puntos. Esto lo vamos a clasificar del 1 al 5. Grado 1, benigno, del 1 al 5, en donde esto se puede operar, es reducible, es un pie blando. En cambio, en el grado 2 va a ser moderado, tenemos una puntuación de 5 a 10, donde es un poco rígido, más rígido que blando, y es parcialmente reducible. En el grado 3 es más severo, recibe una puntuación de 10 a 15, donde ya es rígido y es parcialmente reducible. Aquí el pie es más grave. Y en el grado 15 a 20 ya no se puede reducir, es imposible de reducir, es más severo y es el grado 4. Con referente al score de Pirami, acá lo que se va a tratar es mediante el uso del método de Ponseti como tratamiento conservador, en los cuales vamos a realizar en base a la presencia de 6 signos clínicos este score. Los primeros 3 van a estar a nivel del medio pie, donde vamos a evaluar la parte del borde lateral, la borde lateral curvado, el borde del pliegue, bueno, la parte del pliegue medial y la curvatura de la cabeza del tal. Con referente a los 3 últimos, vamos a evaluar a nivel del retropié, al pliegue posterior, al equino rígido, al talón vacío. Cada signo clínico que he mencionado, que se puede encontrar, vamos a medirlo en 3 grados. Grado 0 va a ser normal, grado 0.5 va a ser moderadamente normal y grado 1 va a ser severo. En lo cual la puntuación máxima va a ser 6 puntos. Esto se debe obtener tanto al inicio y esto vamos a verlo en cada cambio de yeso, en lo cual vamos a evaluar el proceso durante el tratamiento. Por lo cual tenemos que tener bien en claro el diagnóstico, ¿no? Para posteriormente dar el tratamiento y evaluarlo mediante los scores. En este caso, el diagnóstico es a nivel prenatal. Como sabemos que se da el desarrollo del pie de Bot a nivel de la cavidad intrauterina en el periodo gestal, en los cuales se mediante una ecografía en la semana 22, que tiene una mayor sensibilidad. También podemos observarlo ya en la parte clínica cuando hay una presencia de deformidad en la cual ya se tiene que palpar el tendón de Aquiles, los tendones flexores de los ortejos acortados, el músculo tibial posterior tensor, que va a estar engrosado, los tensores de peroneos, los tendones extensores, ortejos que van a tener una menor potencia. También aquí tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, los antecedentes patológicos. Y acá vamos a tener que también hacer una evaluación de las articulaciones para ver si existe rigidez o deformidad. También vamos a tener que evaluar las caderas para detener signos de luxaciones. Y después de este punto podemos hablar del tratamiento, y en el tratamiento ya se utiliza el tratamiento conservador de Gold estándar, medido en base al score de Pireni, en donde vamos como primer punto anatómico, vamos a ubicarnos en la cabeza del talo,
Este va a ser el único hueso del tarso que va a mantener su congruencia. Y seguida de esta, vamos a realizar el método de Ponseti, en donde cual existe mediante dos fases, la fase de corrección y la fase de mantenimiento. En la fase de corrección vamos a utilizar una manipulación no forzada, usando como referencia la parte anatómica del miembro externo. Abajo vamos a encontrar la cabeza del talón, en donde vamos a ubicar nuestro dedo pulgar, vamos a presionar de forma medial y con la otra mano vamos a elevar y vamos a hacer suaves movimientos de elevación con la cabeza del primer metatarsiano. Vamos a hacer un movimiento de supinación del pie sin corregir el equino. Seguida de esto vamos a instalar un yeso moldeador tipo bota. Esto va a ser hasta la parte de la ingle, va a ser de 2 tiempos el yeso. Y aquí vamos a realizar ya posteriormente la fase de mantenimiento, en la cual ya se va a hacer la parte de manipulaciones y el enyesado de forma semanal. Lo que se va a tratar acá es conseguir un ángulo de 70 grados con reducción del pie con la pierna en el proceso de la abducción. Si es que eso no se logra, se tiene que hacer una teoctomía de tensión de Aquiles. Esto se debe porque no hay una dorsificación del tobillo en un ángulo de 20 y eso se debe a una resistencia, o pues puede darse por una resistencia del tendón de Aquiles. Seguida de esta, se puede realizar ya después de la tecnoctomía de tendón de Aquiles, la instalación del yeso de tipo bota larga hasta la parte de la ingle, y esta se va a mantener de acuerdo a la edad del paciente, del niño. Si el niño tiene recién 3 meses, se va a aplicar 2 semanas y media. Si tiene más de 6 meses, 4 semanas. Posteriormente se va a retirar el yeso y se va a colocar la férula, y en la férula va a iniciarse desde 23 horas al día por 3 meses, y luego a reducirlo a 14 horas al día durante 4 o 5 años. Puede existir recisivas en casos de que no exista una buena adherencia de la férula a nivel del pie, y en los cuales esto se puede diagnosticar mediante la evaluación continua, en donde se puede observar si existe una pérdida de la dorsiflexión del tobillo, o sea, si reaparece el equino, si hay una desviación del varo a nivel del talón, o si hay una afección a nivel de la marcha. Y eso sería todo. Gracias. Doy el pase a mi compañero. Buenas tardes, doctor. El tema que se me ha asignado de seminario son las malformaciones de la mano. Mi nombre es Juan Carlos Floriano Infantes. Hay que tener presente el proceso de embriología en este tipo de patologías, y es que la primera proyección de los miembros superiores e inferiores se va a dar al final de la 4ª semana a inicio de la 5ª semana. Esta pequeña señal se les llama las yemas. Estas son las evaginaciones de la pared ventrolateral del embrión. Estas yemas tienen una composición propia y un orden de aparición diferente. Esta composición está dada por 2 elementos, el ectodermo cúbico y el núcleo mesenquimatoso. El ectodermo cúbico es lo que en un futuro se convertirá en la epidermis, y el núcleo mesenquimatoso es lo que se convertirá en hueso, cartílago y articulaciones. Respecto al orden de aparición, hay un ligero retraso del miembro inferior. Hacia la 6ª semana ocurren 3 cosas importantes. Primero, va a dar la formación de las placas de manos y pies. Luego, seguidamente, las yemas se van a aplanar para formar manos y pies. Y tercero, se va a dar la formación de los dedos. Esto se da por la apoptosis en la zona interfalángica. Cuando en el proceso normal de embriogénesis hay una ausencia de la apoptosis, esto va a ocasionar la sindactilia, que es la ausencia de este espacio interfalángico. Acá tenemos esta imagen en la cual nos muestra el desarrollo del proceso de la apoptosis de una extremidad superior hacia la 4ª semana de gestación. En esta imagen inferior, acá sí vemos 2 fallas embriogénicas ocurridas en diferentes momentos evolutivos, y acá observamos malformaciones distintas, como la sindactilia y la mano hendida. Respecto a la epidemiología, nos mencionan de que es de 11 y 22 por 10.000 recién nacidos vivos. Es más común en varones que en mujeres, con una relación de 2 a 1. La clasificación
Por decirlo, la más actualizada es la que está definida por la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano, y podemos dividirla en tres aspectos: una por la falla de formación de partes, otra por la falla de diferenciación o separación de partes, y la otra por duplicación, ¿no? Y acá tenemos otra patología. Respecto a la falla de formación de partes, esta se subdivide en transversa y longitudinal. Y acá va a ser muy importante el componente óseo, ¿no? Y el eje en el cual se encuentra el dedo. Respecto a en la falla de diferenciación o separación de partes, las anomalías congénitas con este mecanismo etiopatogénico van a ser, ¿cuáles son? La sindactilia, la clinodactilia, entre otras. Y bueno, y por duplicación tenemos a la polidactilia, que posteriormente vamos a hablar. En la etiopatogenia, las alteraciones congénitas de la mano son muy variadas y pueden ser de manera esporádica, una alteración genética, y sabemos de que la mano se desarrolla entre la cuarta y octava semana de gestación embrionaria. Y la mayoría de estas anomalías se han diagnosticado antes del diagnóstico del embarazo. Ahora hablemos más específicamente de una enfermedad. Hablemos de la sindactilia, que es una enfermedad autosómica dominante de expresión variable. Junto con la polidactilia, son las malformaciones más frecuentes de la mano, con una prevalencia de 7,6 por 10.000 recién nacidos vivos. Tenemos otro aspecto a considerar, que es el defecto o el concepto más claro, es el defecto de diferenciación de los dedos por falta de separación de los mismos. Y esto puede afectar tanto a partes blandas como a los huesos. Un dato importante en el cual tenemos que tener en cuenta, y es que la comisura más frecuente es la tercera, como lo estoy señalando en el puntero. Y esta también puede afectar a los cuatro últimos dedos. Y la mano puede aparecer en forma de cuchara, perdón. Y más o menos puede asociarse a una complicada. Ahora hablemos de la clasificación. Tenemos una sindactilia simple, compleja y complicada. La sindactilia simple es cuando los dedos de la mano están unidos por piel y los tejidos blandos. Y estas pueden ser incompleta o tanto completa. La incompleta va a ser unida de manera parcial y la completa de manera total. La compleja, acá hay fusión de los dedos, ¿ya? Y sobre todo va a haber fusión de las falanges distales. En la complicada, acá hay aumento de los huesos, o perdón, hay ausencia de huesos, y acá también puede presentarse el hueso supernumerario, o también a haber anomalías de partes blandas. Acá se puede dar la mano en forma de cuchara, como mencioné. Respecto a los tipos, tenemos las sindactilias asociadas a displasias, en las cuales están el síndrome de Poland y de Apert, ¿ya? Y sobre todo acá se va a ver alterado un receptor, que va a ser el receptor 2 del factor del crecimiento de fibroblasto. Tenemos la sindactilia de tipo familiar con herencia de carácter autosómico dominante. Las más comunes van a ser las de segundo y tercer grado de estas sindactilias, o también puede presentarse de forma esporádica. Acá la más frecuente es la acrosindactilia. Respecto al tratamiento de la sindactilia, siempre, o en definitiva, va a ser quirúrgico, y es muy importante la detección precoz. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos para operar. Y uno de ellos es evaluar la cantidad y el tipo de sindactilias, ver la longitud de cada dedo. Si nosotros observamos, y este tratamiento se va a iniciar, lo recomendable es que se inicie a los 6 meses, ¿ya? Pero por ejemplo, si está comprometido todos los espacios digitales de cada mano, se tienen que programar estas correcciones cada 6 meses. ¿Con qué objetivo? Con solamente el de completar la reparación total antes de los 2 años y medio del niño. También las comisuras deben cubrirse con colgajos, evitando las suturas, es muy importante los injertos. En las zonas laterales de los dedos siempre faltará piel para cubrir con injertos de piel total. La zona de toma de injertos más usadas fue la flexura del codo. Y bueno, la separación de los dedos por apertura de la comisura tiene que hacerse sin tensión y mediante incisiones en forma de Z. Acá observamos esta imagen, es un paciente de 1 año con 10 meses con sindactilia simple incompleta en el tercer espacio de la mano. Acá está.
muy claro. Acá estas son las imágenes del preoperatorio, acá esta es una imagen radiográfica y este es ya en el intraoperatorio. Un dato importante a considerar, y es lo que pude rescatar de este artículo de Madrid de 2017 titulado, acá está, nos menciona que en el segundo y tercer espacio, lo recomendable es intervenir del año 6 meses hasta 5 años. Pero cuando el defecto está ubicado en el primer y cuarto espacio, lo recomendable es abordarlo de los 6 meses hasta el año. Y bueno, acá el diagnóstico es importante, también lo podemos hacer mediante la clínica, ¿no? La clínica y una radiografía, una radiografía. Ahora hablemos sobre la polidactilia, que es junto con la sindactilia, son las malformaciones congénitas de la mano más frecuentes. La frecuencia es de 9,7 por 10.000 recién nacidos vivos. Acá esto se denomina el dedo supernumerario, ¿ya? Eh, la polidactilia del pulgar o preaxial suele ser el más común, ya de duplicación. Hay variaciones en tamaño y forma. Eh, no es más que todo una partición de un dedo único, es decir, un pulgar dividido. Respecto a los tipos, tenemos las preaxiales, posaxiales y centrales. Las preaxiales de eje radial son las que te van a dar la duplicación del pulgar. Las posaxiales de eje cubital son las que te van a dar, ¿no?, la duplicación del meñique. Y las centrales, bueno, la duplicación de los dedos centrales. Respecto a las causas, van a ser genéticas, herencia familiar y es autosómico dominante. Esto se asocia a síndromes como el de Novak Carpenter o síndrome de Down. Respecto a la clasificación, mencionar que se subdividen en tres: hipoplasia severa, duplicación parcial, que es la más común, y la duplicación total. Hablemos del diagnóstico. Es importante identificarlo precozmente, nos va a servir o nos va a ser muy útil una radiografía, pero la clínica va a ser importante, sobre todo de lo que ya he mencionado. Acá en esta imagen, muchas veces las duplicaciones digitales tienen un aspecto de sindactilia, como se aprecia acá. La más frecuente es la duplicación de dedo sobre un metacarpiano único. Ahora, respecto, la forma más común de esta polidactilia es la de tipo 4 y es la clasificación de Gassel, en la que se duplican las falanges. Eh, Respecto al tratamiento, se recomienda la cirugía realizar entre los 6 meses y 2 años de edad, pero no hay una edad límite superior, ¿no?, para esta reconstitución. Y el procedimiento a utilizar va a ser el procedimiento de Build Out, ¿no?, que no es más que todo una resección del tercio interno del pulgar más radial y el tercio externo del más cubital. Tenemos esta imagen, esta es una polidactilia de tipo 3, ¿ya? Ahí la asociamos. Hay una ausencia del pliegue de flexión, como se puede apreciar de la flexión interfalángica, y hay falta de flexión. Esta es una radiografía preoperatoria, y acá vemos la incisión, ¿no?, el diseño de las incisiones que se van a realizar, y esta es una imagen postoperatoria. Hablemos sobre otras patologías de la mano. Y acá tenemos la braquisindactilia, que se asocia a dedos cortos o a su agenesia con sindactilias varias. O sea, esto normalmente puede afectar al índice, al dedo medio y anular, ¿no? O también acá puede haber ausencia de metacarpianos y que dé la forma de U. Respecto a las oligodactilias, bueno, son menos frecuentes que las polidactilias. Las formas también van a ser, pueden darse preaxiales, posaxiales y centrales, ¿ya? Pero acá sobre todo las hipoplasias preaxiales eh, pueden presentarse como una hipoplasia aislada del pulgar, tener en cuenta. Y que esta patología va a presentar 5 grados, que a partir del tercer mes es donde se va a necesitar una intervención quirúrgica. Respecto a la clinodactilia, o esto también se le conoce como los dedos torcidos, esto
Normalmente puede presentar una morfología trapezoide o triangular, ¿ya? Eh, es de carácter hereditario y se asocia al síndrome de Down o Apert. Las deformaciones severas requieren de tratamiento quirúrgico para mejorar la apariencia. Bueno, esto sería todo. Por mi parte, gracias. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre la displasia del desarrollo de la cadera. Soy el alumno Fuentes Chuquimán Richard. Bueno, vamos a hablar del tema de generalidades y también sobre el examen clínico. Eh, bueno, por definición, vamos a decir que la displasia del desarrollo de la cadera es una enfermedad ortopédica presente al nacer, eh, que genera alteración y deformación de los principales componentes de la cavidad articular de la cadera, ¿no? Entonces, el acetabul, que es la cavidad de la cadera, bueno, y el fémur dislocado, ¿no? En ocasiones su origen no es prenatal, cuando se puede desarrollar la luxación entre el acetabul y la cavidad femoral postnatalmente. Eh, pero si bien es cierto, es muy importante en estos recién nacidos, la detención sea temprana, para que haya un tratamiento eficaz y sea de buen pronóstico, ¿no? También no siempre la pérdida de relación entre los componentes articulares es completa. eh, bueno, sino que hay varios grados hasta una luxación, ¿no? En este caso puede haber displasia acetibular, hay una cadera luxada y luxación propiamente dicha, ¿no? Como decíamos, en este caso son meramente presentes al nacer. Por ejemplo, acá hay una imagen donde podemos ver algo normal en recién nacido, un infante, en un adulto, y displasia, ¿no? Algo que resaltar en esta imagen es de que el acetábulo tiene fuerza de posición contra la cabeza del fémur para que puedan unirse. En este caso, el acetábulo aprovecha de que es de forma esferoidea, ¿no? La cabeza del fémur para unirse. En cambio, en una displasia puede haber una simetría del acetábulo, del acetábulo, del cartílago articular, de la cabeza del fémur, entonces no se unen adecuadamente o correctamente. Bueno, recalcar nada más aquí, lo conocemos como cartílago tirradiado, no es la unión entre es la unión entre los tres huesos, que es el isquion, ilion y el pubis. Y también acá hay otra imagen donde podemos ver lo normal, como debería ser, la unión del acetábulo con la cabeza del fémur. Y aquí, por ejemplo, hay una subluxación, acá hay una baja luxación y acá hay una alta luxación, en lo que se puede ver. También en la epidemiología vamos a mencionar que esto se produce de 1 a 3,4% en la población, pero con una relación de 3 a 5 sobre 1 a favor de las mujeres. Normalmente las mujeres son las que van a tener este problema de displasia en desarrollo de cadera. Se da en el lado izquierdo en un 60%, en el lado derecho un 20% y bilateralmente otro 20%. Es más frecuente si es que estos pacientes, por ejemplo, tienen historia familiar, antecedentes familiares, ¿no? O también tortícolis congénito. Bueno, nacen con, por así decirlo, en el cuello, ¿no? Cuello doblado, por así. En presentación de nalgas, cuando la forma de nacer es, vienen, por así decirlo, de nalgas, ¿no? En un 20% de estos pacientes se da, de estos bebés, ¿no? Son primíparas también. ¿Y por qué eran primíparas? Leí un artículo que decía, porque en estos casos el útero aún no es tan elástico, entonces que ejerce una mayor presión y por eso es que algunos de estos bebés pues nacen así, ¿no? Madres de escaso tamaño, son con oligodramnios o gemelares o postérmino también. Eh, Algo también mencionar aquí, esto se da eh, mencionaba en indios americanos, en europeos, caucásicos, y esquimales, también, esquimales. Bueno, hablar de la etiología, vamos a mencionar que es multifactorial. Bueno, por factores genéticos, factores hormonales y factores mecánicos. Los factores genéticos tienen que ver con un predominio familiar y asociado a otras malformaciones. Los factores hormonales explicarían su predominio en niñas por una mayor laxitud en el parto debido a la acción de las hormonas de la madre. Esto no está demostrado, pero es lo que se menciona también en el libro. Y bueno, y los factores mecánicos, que es con mayor frecuencia,
cuando se menciona que constatados tanto clínica como experimentalmente, falta de espacio. Esto se da en un 60% de primogénitos. Distintas posiciones intrauterinas que pueden ocasionar laxitud de la cápsula y ligamentos, en este caso las nalgas, primer parto o parto prolongado. O también el feto apoya más frecuentemente la espalda sobre el lado izquierdo de la madre, por lo que la presión del promontorio coloca la pierna izquierda en separación con elongación de la cápsula. Y es por eso que en un 60% también se da de estos pacientes, ¿no? El lado izquierdo. En el examen clínico, aquí vamos a mencionar que es muy importante la simetría de pliegues glúteos. Por ejemplo, aquí en la imagen, en el lado izquierdo hay más pliegues que en el lado derecho. Entonces, eso también nos puede ayudar a identificar. Es frecuente en niños normales cuando hay una diferencia de longitud de la extremidad, aunque es muy difícil de determinar, solo en grandes luxaciones este signo es positivo. ¿Por qué? Porque cuando hay una luxación grande, por así decirlo, ¿no? Las extremidades una va a ser más larga que la otra. Entonces ahí podemos identificar. Para esto vamos a tener dos maniobras muy importantes, que es la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. La maniobra de Ortolani es un clic audible o palpable cuando se tracciona y se abduce los miembros inferiores. En este caso se reduce la luxación o se le dice clic de abducción extrema. ¿Qué pasa? En esos pacientitos se coloca, bueno, se coge las dos caderas, eh, se, se hace la aducción, pero en este caso con una rotación externa y después justo ahí se hace un pequeño movimiento de empuje y se va a escuchar como un clic o un chasquido porque se reduce esa luxación. En cambio, la maniobra de Barlow es casi todo lo contrario. Es la sensación de una luxación de la articulación coxofemoral al intentar luxarla. Esta maniobra de Barlow es la maniobra más útil para el diagnóstico de luxación congénica de cadera, en este caso aducción extrema para luxar la cadera displásica. En este caso, la maniobra que se hace es aducción, pero de rotación interna. Y entonces, en estos casos que va a haber un pequeño lamento y se va a luxar. También se va a escuchar en un clic. Igual, acá hay otra imagen donde podemos ver la maniobra también de Barlow. La maniobra de Barlow es en aducción y rotación interna. Y la maniobra de Ortolani es rotación externa y aducción. Y bueno, también mencionar el signo de Galeazzi. El objetivo, más que todo, de este signo de Galeazzi, o bueno, vamos a ver qué es importante, si es que hay una displasia de desarrollo de cadera unilateral. ¿Por qué? Porque en estos casos se muestra que cuando la cadera está en flexión de 90 grados, la cabeza femoral se encuentra por detrás del acetábulo y como consecuencia el lado afectado o desplazado queda cortado. Se flexiona ambas rodillas del paciente tratando de que los talones toquen la región glútea. Observamos que ambas rodillas estén al mismo nivel, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, este pacientito, el lado izquierdo está más bajo que el lado derecho. ¿Qué pasó? Bueno, hay una displasia del lado derecho. Acá es todo lo contrario. Si ustedes se dan cuenta, el paciente está acostado, ¿no? Y ven que la rodilla derecha está más abajo que la rodilla izquierda. Entonces podríamos decir que estaríamos frente a una displasia de desarrollo de la cadera del lado derecho. Bueno, también recalcar esto es antes de los 3 meses, después de los 3 meses ya se menciona que hay una limitación en este caso de la aducción de la cadera, hay una oblicualidad pélvica y también la famosa marcha de Trendelenburg, en este caso es cuando ya son adultas, ¿no? Es importante, como se mencionó al principio, la detección temprana para un tratamiento eficaz y un mejor pronóstico, ¿no? Bueno, eso sería mi parte. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre el diagnóstico por imágenes de la displasia de cadera. Conforme a esto, vamos a recordar un poco de anatomía, ¿no? Conforme a los niños. En este caso, vamos a ver lo que es el ilio, el isquio, el agujero obturador. Aquí tenemos la sínfisis, el fémur, y no se ve, no se ve la cabeza del fémur. O sea, en este caso, porque son
niños muy pequeñitos y lo que debería verse como el pasar del tiempo y la maduración, van a ser poco a poco, se van a hacer visibles los núcleos de osificación de la cabeza femoral. Pero en esta radiografía no se va a ver. Entonces, aquí vamos a recordar la cavidad acetabular. ¿Por qué? Toda esa cavidad acetabular que va a contener con el futuro la cabeza del fémur, ya, vamos a formar con varias líneas lo que es el ángulo de Coleman o el ángulo de acetabular. Entonces, para el diagnóstico de displasia de cadera es muy importante este ángulo, ya que va a ser positivo cuando este ángulo sea mayor a 30 grados en niños de 3 meses. Entonces, ¿cómo se forma este ángulo? Vamos a tener algunas líneas, como les mencioné. Tenemos una línea vertical, bueno, dos líneas verticales. Una de ellas va a ser como referencia, como punto de referencia al borde externo del acetábulo. Entonces, se parte una línea vertical y la conocemos con la línea de Perkins. Otra línea transversa, que le vamos a llamar la línea de Hagel-Reiner. Esta línea va a tener como punto de referencia, ¿no?, el borde superior del cartílago trirradiado. Entonces, ¿qué es el ángulo de Coleman? El ángulo de Coleman es una línea oblicua que se va a formar conjunto con la línea de Hagel-Reiner. Esta línea va a tener como punto de referencia el techo del acetábulo. Entonces aquí tenemos el acetábulo, el techo del acetábulo, se hace una línea, ¿no?, con la línea de Hagel-Reiner y se forma un ángulo. Entonces, si este ángulo que está aquí es mayor a 30 grados en niños de 3 meses, vamos a decir que es positivo a una displasia de cadera. Entonces, eso es el índice acetabular, ¿no?, para la displasia de cadera. Tenemos aquí otra imagen. Se va a ver la línea de Perkins, la línea de Hagel-Reiner, el ángulo acetabular, o también conocido como ángulo de Coleman. Y vamos a decir también, como otro punto, que si un niño presenta lo que es la displasia de cadera, ¿ya?, vamos a tener una curva que va a estar modificada con esta displasia de cadera, que se llama como esta línea de Shenton, ¿no? Esta línea de Shenton, ¿ya?, va a estar, como les mencioné, cambiada si tiene displasia de cadera. Entonces, pero, ¿cómo se forma esta línea de Shenton? Esta línea de Shenton se va a formar con la parte distal del fémur al borde interno. En la parte distal, el borde interno va a seguir y va a tener su otro punto al agujero obturador, la parte interna superior. Aquí tenemos, ¿no?, el agujero obturador, la parte interna pero superior. Acá está. Y todo eso forma una curva, ¿no? Toda esa curvatura se llama con la línea de Shenton. Y obviamente va a haber cambios si se trata de un paciente con displasia de cadera, ¿no? Hay que recordar que algunas medidas del ángulo acetabular va a cambiar conforme al sexo y la edad, ¿no? Eso sería lo normal, ¿no? En los recién nacidos vemos como las niñas tienen un mayor ángulo de 28 grados, a diferencia de los niños de 26 grados. A los 6 meses, ¿no?, 23 grados, los niños 20 grados. Y a los 12 meses, las niñas 21 grados y los niños 19,8 grados. Ese sería un ángulo normal, pero hay que recordar que la displasia de cadera, como bien mencioné, es cuando el ángulo de Coleman es mayor a 30 grados. Eso sería todo, doctor. Doy paso a mi compañera. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. Siguiendo con la línea expositiva, vamos a hablar acerca del tratamiento para la displasia del desarrollo de cadera, en los cuales pues yo quiero que se les quede esta imagen que voy a presentar aquí, en la cual podemos apreciar pues una articulación normal entre la cabeza del fémur y el acetábulo, una articulación subluxada o con una subluxación y una articulación de bajo grado de luxación y otra de alto grado de luxación. Y justamente este es el problema que se intenta corregir con el tratamiento que voy a mencionar. Y para esto les voy a presentar a este juguetito, a este instrumento ortopédico que es el arnés de Paulik, el cual es de vital importancia para el inicio del tratamiento,
del recién nacido para corregir la displasia de cadera, pues, ¿no? Acá vemos el arnés de Pauli, cómo queda desde una vista anterior, cómo queda desde una vista posterior y los resultados que se quieren obtener, que es corregir justamente y llegar a esa ubicación normal entre la cabeza de fémur y el acetábulo. Ahora, pero para este uso del arnés de Pauli necesitamos una guía de tratamiento y esta guía va a ser de vital importancia para poder saber qué es lo que vamos a hacer según la edad. Según el neonato se dice que lo vamos a tipificar en un recién nacido con luxación y un recién nacido sin luxación. Un recién nacido sin luxación menciona la bibliografía, estamos en neonato, ojo, menciona que va a usar el arnés de Pauli por 23 horas al día. Me queda, si el día tiene 24, me queda una hora, esa hora es para su baño. Y el tiempo de uso va a depender de su edad en meses. Si el infante y el niño tiene menos de 3 meses, el uso del arnés de Pauli va a ser de aproximadamente 3 meses. Pasado los 3 meses, más de 4 meses, se duplica la edad y ese es el tiempo de uso del arnés de Pauli. Un ejemplo, si tiene 4 meses y medio, entonces por 2, 9 meses, 9 meses de uso. Si tiene 5 meses, por 2, 10 meses es el uso de este arnés. Ahora, ¿y qué sucede si el neonato es un recién nacido con luxación de cadera? Hay una ligera variación. Si hay una luxación, lo que voy a querer instantáneamente o a corto plazo es estabilizar la cadera. Para eso hago uso del arnés durante aproximadamente 1 o 3 semanas, que es el tiempo que me tiene que dar resultados y lograr la estabilidad. ¿Y cómo lo compruebo? Con pruebas, estudios de imágenes ecográficos semanalmente. Una vez que logre esta estabilidad, voy a reducir de 24 horas a 23 horas y media. ¿Y dónde está la media hora restante? Esa media hora restante para darle su baño y para poder quitarle este arnés. Ahora, y lo va a seguir usando hasta que se llegue o logremos la normalidad en clínica, en pruebas ecográficas y en pruebas radiográficas. Ahora, las probabilidades de éxito y de eficacia va a depender mucho de qué tan temprano se detecte y pueda usar este arnés. Si es menor a un mes, las probabilidades de solución para corregir esta displasia es del 95%, pasado el mes ya baja a 80-85%. ¿Qué sucede si en este caso el recién nacido tiene más de un mes, más de 2 meses hasta el medio año? Se repite lo mismo que en el tratamiento del neonato, todo lo que he mencionado, pero la eficacia va a disminuir porque obviamente a medida que aumenta los meses, la eficacia disminuye. ¿Qué sucede si en este caso el niño tiene más de 6 meses, pero es menor a 18? Según este cuadro, no es similar a lo que manda la bibliografía. La bibliografía me menciona de 6 a 2 años y más de 2 años. En este caso yo voy a considerar, en este caso de 6 a 2 años. Y para esto tengo esta diapositiva en la cual podemos ver que el tratamiento de elección ya no es el arnés de Pauli, indiscutiblemente. Primero vamos a realizar una tracción cutánea, en este caso de aproximadamente 1 a 3 semanas y luego a ello una artrografía para poder ver si hay algún obstáculo, alguna interrupción en esta articulación que nos dificulte la reducción cerrada. Y la reducción cerrada, para que la puedan aprender la maniobra, no somos especialistas, pero al menos viendo esta maniobra vamos a tener una idea. Quiero que presten atención. Justamente en el minuto 3 con 40 aproximadamente, un ratito que cargue, vemos que el bebé está en posición de decúbito. Lo que vamos a hacer es, en este caso, flexionar la cadera 90 grados, miren, en este caso con la mano derecha, porque justamente la displasia se encuentra en el lado izquierdo, y miren, con los dedos, con las puntas de las yemas de los dedos, vamos a generar una presión en el trocante mayor, y con la mano en total vamos a generar un movimiento. En este caso, como se acerca hacia la línea media, vamos a generar un movimiento de aducción, mientras generamos una presión en el trocante mayor, como pueden apreciar aquí en la imagen, para tratar de corregir justamente esa luxación o esa displasia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No solamente queda ahí, lo que se quiere buscar es reducirla y otra vez la voy a volver a reluxar. ¿Cómo es esto? Voy a generar un máximo movimiento de aducción hasta que otra vez se reluxe esta articulación y voy a anotar en mi cuadernito, donde tú quieras vas a anotar cuánto es el grado que moviste y cuál es el grado, o bueno, límite máximo en el cual otra vez se volvió a luxar. Ahora, la vuelvo a reducir con esta maniobra y otra vez la vuelvo a reluxar, pero ya no en movimiento de aducción, sino en movimiento de extensión. Y voy a anotar justamente a cuántos grados se reluxó otra vez justamente esa articulación. ¿Por qué hago esto? Porque busco encontrar la zona de seguridad de Ramsey. Esta zona me indica el grado de movilidad, en este caso, de esta articulación. Y ahora, si esta zona de seguridad es muy estrecha,
la cual se puede ampliar, dice acá, menciona la radiografía con una tenotomía de aductores, o la cadera necesita más de 10 o 15 grados de rotación interna para mantenerse estable, entonces se debería pasar a una reducción abierta. Entonces, yo necesito ubicar la zona de seguridad de Ramsey para poder saber si la amplitud de movimiento en aducción y extensión, en este caso, es estrecha o es amplia. Si es amplia, si sigue con el tratamiento. ¿Y qué es lo que sigue? Muy bien, si es amplia, sigue, en este caso, una flexión, en este caso de la cadera en 100 grados y lo enyesamos. O en este caso, una extensión de 40 a 50 grados y lo enyesamos en posición anatómica, que es lo que menciona la literatura. Ahora, ¿y qué sucede siempre y cuando ya nada funciona? Ni el arnés de Pauling, no funciona en este caso ni la tracción cutánea, ni en este caso la reducción cerrada, como lo hemos visto en el video. En este caso pasamos en un ratito, pasamos a una reducción abierta. Ahora, por lo general, se pasa a la reducción abierta siempre y cuando la cerrada, pues, no funcione. Siempre y cuando también el infante tenga entre 6 meses a 2 años. ¿Y qué pasa si el paciente es un niño mayor a 2 años? Ni el arnés de Pauli, ni nada. De frente nos vamos a reducción abierta. Y para esto vamos a mirar un video donde creo que lo más importante es por lo menos saber por dónde vamos a entrar. Por dónde tenemos que entrar para, en este caso, para poder realizar la reducción abierta. Acá dice reducción abierta de cadera. Es un video muy bonito, dura bastante, pero quiero que vean justamente, o bueno, la sexy y la antisexy es muy importante, pero quiero que vean las dos vías. La vía de Ludov y la vía, en este caso, de Stemsen. El abordaje de Ludov modificado, dice. Por lo generalmente, el abordaje de Ludov es una entrada, en este caso, anteromedial. Podemos ver que están entrando. Por ahí se entra por la vía de Ludov modificado. Voy a adelantar un poco para que puedan ver la otra vía. La otra vía que ahorita se me acaba de ir su nombre. Voy a adelantarlo un poquito. Un poquito más. Un poquito más. No, muy bien, ahí creo que muy bien. Smith-Peterson. Esta es la otra vía. Esta es una vía más medial, que es lo que menciona la bibliografía. Y aquí se obtiene una mayor amplitud. Si podemos ver la longitud de esta extremidad, vemos que el infante o el niño es un niño yo le calculo de 3 años a más. Entonces, con ello se practica la reducción abierta. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Espero que la exposición me haya sido de su agrado. Creo que me pasé algo de 30 segundos. Y con esto quiero acabar con mi exposición. Muchas gracias. Dismetría de miembros inferiores. Bien, con respecto a la definición, literatura menciona que es la discrepancia en la longitud de las extremidades, o llamada anisomelia. Esto se puede dar por exceso o por defecto. En este caso vamos a hablar por defecto, porque estamos hablando de hipometría. La incidencia se da en la población general entre 40 y 75%. Es amplia. Con respecto a las dismetrías, la mayoría de la población, el 75%, presenta la dismetría bueno, es menor de 1 centímetro y no tiene relevancia clínica, mientras que las dismetrías de más de 1 centímetro repercuten en la función de la marcha y la estética. También puede repercutir en la columna vertebral, ya que estos tipos de pacientes presentan escoliosis por la misma marcha. También pueden presentar una basculación pélvica o un genuflexo, como lo vemos aquí, ¿no? Acá el paciente camina de puntillas, acá el paciente tiene una escoliosis, acá una basculación pélvica y acá un genuflexo, pues ya es cuando la dismetría es marcada, ¿no? Respecto a la fisis, podemos decir que el cierre de la fisis se da en los 14 y 16 años. En la pubertad se determina que al paciente le falta 8 centímetros por crecer, que eso es importante saberlo, ¿no? Y bueno, podemos ver en los niños que la fisis se presenta como una línea radiolúcida en la zona de los extremos, de la epífisis y el metáfisis, ¿no?
También la metáfisis y la epífisis son la física. Con respecto a la etiología, son muchos los factores que generan dismetrías de miembros inferiores, los cuales he resaltado las anomalías congénitas, porque estamos hablando de ello, y como caso particular los casos de traumatismos, ¿no? Porque presentan una clasificación de Salmer-Harris, que es el 5 por aplastamiento. En los factores pronósticos, tenemos 3 tipos de factores pronósticos, los cuales son los siguientes. Los tipos de lesión, o sea, por tipos de lesión, por momentos de presentación y por localización de la lesión. En los tipos de lesión, las malformaciones tienen una inhibición de crecimiento constante por segmentos, ya sean las epífisis o en las diáfisis. Los momentos de presentación, los periodos máximos, bueno, esto se puede dar en periodos máximos de crecimiento, como en 1 o 3 años o en la pubertad, donde si se genera ahí la dismetría, entonces el paciente tendría menos potencialidad de crecer, ¿no? Y las localizaciones de lesión, bueno, localización se da cuando se da en las fisis, cuando se lesiona las fisis, puede ser únicas o múltiples. Eh, con respecto al crecimiento de fémur y tibia según Anderson, él nos da referencias de porcentaje de crecimiento de cada hueso. Generalmente el fémur crece más que la tibia en porcentaje. Luego Anderson nos dice que el 70% de crecimiento del fémur se da en la zona distal y el 55% de crecimiento de la tibia se da en la zona proximal. Entonces, en la zona periarticular de la rodilla se da prácticamente un promedio del 65% de todo el miembro inferior, exceptuando el pie, ¿no? Con respecto a los cálculos de crecimiento de fisis, se dan las tablas de Paley, donde nos dice que su método pronóstico tiene que ver con la misma exploración en el momento de la dismetría, en el momento que lo estamos explorando al paciente, y con la edad. Tiene un factor de crecimiento, pues lo multiplica con la edad y le suma el porcentaje, depende de la edad que tiene el paciente. Así se generan gráficas y él puede determinar cuánto le queda por crecer al paciente. Con respecto a la clasificación, se da en leve, moderada y grave. En la leve y la moderada la talla es normal, y el acortamiento de la leve es mayor a 3 centímetros y el acortamiento o alargamiento de la moderada es de 3 a 6. Mientras que en la grave, la dismetría ya es marcada de 6 centímetros y la talla suele ser baja. Con respecto a la clínica, se dan 3 cosas: la dismetría, el desequilibrio y la deformidad. Se diagnostica al paciente mediante la exploración física, con paciente en ropa interior, siempre con una persona más de su confianza para que sienta bien el paciente. Y se da, bueno, si no hay métodos avanzados, se da con los métodos de bloques de madera, los cuales podemos ver aquí. Generalmente son bloques rectangulares que se colocan en el piso para determinar la solidez de la dismetría. Estos bloques miden entre 0.5 y 5 centímetros. También podemos usar alzas o si no ya técnicas radiológicas, como la telemetría en la radiografía o la ecografía. Bueno, la tomografía. En los tratamientos, el objetivo general es igualar la longitud de las extremidades para compensar la distribución de las cargas y también corregir las desviaciones axiales coexistentes, ¿no? Pero este tipo de tratamientos debemos ver los factores que existen, ¿no? Por ejemplo, el género del niño o la niña, la experiencia del médico, la aceptación de los tutores, de los padres, el método que vamos a utilizar, etcétera, ¿no? El tipo de tratamiento, bueno, se da analizando la dismetría, ¿no? Si la dismetría es de menos de 1 centímetro, entonces simplemente hay que tener controles periódicos de los pacientes con respecto a su etapa de crecimiento. Hay que observarlos, hay que hacerle seguimiento. Con respecto a las dismetrías de 1 a 3 centímetros, van bien con el tratamiento ortopédico de alzas compensadoras. En tratamiento de dismetrías de más de 3 centímetros, tratamiento quirúrgico. De 3 a 7 centímetros podemos hacer un bloqueo de crecimiento, que es la epifisiodesis o la técnica de alargamiento. Y más de 7 centímetros,
el alargamiento en uno o más tiempos, que son los alargamientos reiterativos. En el tratamiento ortopédico tenemos a los pacientes con dimetrías de menos de 3 centímetros, las alzas, ¿no? Acá están las alzas que utilizan los pacientes. En tratamiento quirúrgico tenemos 4. Las correcciones angulares, el bloqueo de crecimiento o acortamiento del lado más largo, el alargamiento diaficiario y los clavos de alargamiento. Con respecto al primero, las correcciones angulares, primero se realizan osteotomías, la cual va a permitir que enderecemos el hueso. Esto va a compensar máximo hasta 2 centímetros. Acá vemos cómo hacen la osteotomía, cómo ponen la placa, hacen la corrección angular y luego se deja que clasifique, ¿no? Con respecto al bloqueo de crecimiento y acortamiento del lado más largo, o el bloqueo de crecimiento que es la epifisiadesis, se realiza en el miembro sano y está limitado por la altura del paciente. Generalmente esto se hace cuando al paciente le quedan más o menos entre 2 y 4 centímetros por crecer. Y se puede hacer un bloqueo temporal o bloqueo definitivo. Bloqueo temporal utilizamos las grapas de Bloom, y el bloqueo definitivo utilizamos la destrucción de la fisis, ¿no? Acá utilizamos, por ejemplo, las grapas de Bloom, donde generalmente se colocan 3 grapas por fisis, ¿no? Y mientras menos distancia tengan entre los dos extremos de la fisis, mayor corrección va a haber, ¿no? El alargamiento diaficiario, el fijador externo, primero se coloca el fijador externo, está el fijador externo en los extremos de los huesos, ¿no? En la diáfisis y en la diáfisis. Se hace la osteotomía, se corta ahí el hueso, ¿no? Luego se hace el alargue, se hace la distracción del hueso, ¿no? Y luego se deja que se regenere la médula ósea y el hueso esponjoso pase a hueso cortical. En los clavos de alargamiento, este es el alargamiento reiterativo que mencioné, se utiliza siempre el segmento más corto, ¿no? Del miembro. Y se hace un equilibrio de rodillas para compensar los pesos, ¿no? La carga. Si hay dismetría en el fémur y en la tibia, como el fémur he dicho que, bueno, Anderson ha dicho que tiene mayor porcentaje de crecimiento, entonces se comienza por el fémur. Se corrige el fémur primero. Para eso necesitamos clavos endomedulares. Tenemos los últimos que han salido, que son los clavos de Precise, los cuales se colocan en la médula del hueso y allí estos clavos tienen un componente que generan campos magnéticos. El paciente, el médico le da un control remoto y él puede controlar digamos, la distracción, ¿no? Del hueso. Esto está ya regulado por los médicos, ¿no? Y se utiliza generalmente en las dimetrías más grandes, ¿no? En las dimetrías de 5, 6, 7 centímetros. Si también tenemos las técnicas cruzadas, cuando podemos utilizar métodos de bloqueo, ¿no? De crecimiento como las grapas de Bloom y métodos de alargamiento reiterativos como los clavos no medulares de Precise, ¿no? Esto va a compensar más las simetrías en su totalidad. Gracias.